Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Recuerda que nos puedes seguir a través del Facebook. Entras al Pique de Falú, le das like o me gusta, dependiendo de la configuración, y vas a seguirnos ahí con entrevistas, noticias, información, comentarios, o en Twitter, @Luis Enrique Falú. Otra forma de conseguirme en Facebook es www.facebook.com/Luis Enrique Falú, y ahí les aparece rápidamente la página. Gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos. Tengo aquí ahora en el programa al exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Heriberto Saorí, colaborador del programa. Saorí, bienvenido. Gracias, Falú, gracias por la invitación y a los radio oyentes. Bueno, todavía no se ha terminado la temporada de huracanes, ¿verdad? Y todavía la gente se pregunta, cada vez que viene un fenómeno climatológico, se acerca un fenómeno climatológico, ¿cómo uno se prepara? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Y a estas alturas uno se pregunta todavía, tantas veces que hemos hecho y realizado, ¿verdad?, este ejercicio, que hay que estar refrescándole la memoria a la gente, Saorí. Sí, y lo primero que hay que reconocer dentro de la preparación que debe de tener uno en términos individuales, familiares, comunitarios, es entender cuál es la dinámica y cuáles son los riesgos y los peligros de las emergencias, si están presentes o no, aprender a reconocerlas y saber las consecuencias de no actuar a tiempo y no tener un plan de emergencia adecuado. Lo primero que usted debe preguntarse es cómo o cuál es la dinámica de la emergencia, si es tormenta, si es huracán, si es terremoto, si es un fuego, si es una inundación, etcétera. Segundo, o lo segundo que usted debe preguntarse es si yo resido o residimos en un área que sea vulnerable a cualquiera de estos riesgos. Lo tercero que debemos establecer y preguntarnos es en dónde vamos a estar en cualquier momento del día y cuál es el plan de comunicación entre unos y otros y cuál es el punto de encuentro. Luego de que usted entienda la dinámica, qué hacer, si está en riesgo o no y cuáles son los riesgos, entonces en ese momento es que uno comienza a confeccionar su plan de emergencia. Y ese plan de emergencia pues va a ir dirigido a reunir y tener y obviamente discutir con la familia todos los elementos necesarios, primero para la supervivencia de por lo menos 3 días, de 3 a 5 días. Segundo, cuál va a ser el medio de alerta y de comunicación con el mundo exterior. Tercero, documentos importantes o data importante que usted deba de tener a mano para poder continuar con el trámite, si es un negocio de negocio y si es familia, pues el trámite familiar. Y siempre y nunca olvidarse ni de sus mascotas, ni de sus niños, ni de sus envejecientes, ni de los cuidados médicos, y de velar que haya continuidad del cuidado médico, que no se interrumpa bajo ningún concepto. Todo eso usted lo documenta en un plan, lo que llamamos el plan de emergencia, que es lo que va a tener por escrito estos parámetros, estos aspectos que le mencioné anteriormente. Y no es solo por tenerlo escrito, es sencillamente que toda la familia tenga la misma información y obviamente internalice la misma información, y a base de esa información discutida, documentada y practicada, todos sepan qué hacer en determinado momento. Sumamente importante, ¿verdad?, tener ese plan de emergencia para saber responder a una situación, ¿verdad?, que Dios no lo quiera, pero que pueden estar ahí latentes. De hecho, Saorí, las personas lo primero que tienen que hacer, ¿verdad?, luego de llevar a cabo ese diagrama, por cada persona en una unidad familiar, ¿cuántos galones de agua uno debe almacenar más o menos? Pues por lo menos 2 galones por persona por día. 2 galones más o menos por persona. Por persona por día. Si hay animales, pues 1 galón adicional por el animal o por mascota y por día. También estamos hablando de que la gente debería tener alimentos no perecederos, bien importante eso, ¿verdad? Y alimentos no perecederos que no necesariamente necesiten ser cocinados para poder ser ingeridos, porque posiblemente la gente no tiene las herramientas a ese momento, aunque se recomienda tener una estufita de gas con un tanquecito, ¿verdad? Sí, lo mejor, ¿verdad?, lo más adecuado es, mientras menos usted manipule un alimento, menos es el riesgo de contaminación
y de transmitir enfermedades. Por lo tanto, si usted puede almacenar un alimento que tan sencillamente sea abrir un envase o una lata y de ahí pues alimentarse, mucho mejor. También la gente tiene que tener mucho cuidado con sus documentos personales, buscar la forma y la manera de tener sus documentos personales, ¿verdad?, a la mano y que no se les dañen, porque a veces la gente, ¿verdad?, pues dentro de la emergencia salen corriendo y se pueden mojar, se pueden perder, se pueden extraviar y eso es un dolor de cabeza. Eso así, documentos personales y como sugerencia, si usted quiere tenerlo en hard copy, en copia, en papel, pues mucho mejor, protegido con un plástico, pero siempre téngalo, si tiene la capacidad, en un pendrive, o en un disco o CD, o en una nube de internet, y esto es con el propósito de que usted pueda accesarlo de cualquier lugar o desde cualquier lugar donde usted se encuentre. Bien importante, ¿verdad?, que nuestros amigos tengan los equipos de emergencia que deben tener en su hogar. Estamos hablando de un radio, ¿verdad?, con batería para poderse mantener informado de lo que está ocurriendo. Estamos hablando de una linterna también, ¿verdad?, una linterna con baterías. ¿Qué otros equipos, Sabri, podrían ser? Bueno, primero piense en estos tres aspectos para que se le haga más fácil. Ok. Cómo comunicarnos. Pues un celular cargado, obviamente los implementos para mantener la carga, con eso usted se va a comunicar, un pito para hacer ruido, radios de onda corta si es una familia o es un vecindario, un aparato con que dar el cantazo, o sea, para hacer ruido, con eso usted se comunica, eso es lo primero. Lo segundo que usted debe de tomar en consideración es cómo mantenerse informado. Pues un radio de batería, obviamente baterías spare, o un radio que sea de dínamo, de cuerda, que usted pueda al darle cuerda recargarlo, o que sea de batería solar, o las tres, pues vienen radios que tienen los tres equipos. Y el tercer elemento es cómo notificar dónde usted se encuentra, que podría usar cualquiera de los elementos anteriores, porque desde usted hacer ruido, hasta usted identificar el área donde usted se encuentra, hasta usted comunicarse por un celular, y recuerde que la señal que se va a mantener más activa, más disponible, son los mensajes de texto. Por lo tanto, trate de usar menos voz, más texto. Recuerde que también el teléfono celular, pues la gran mayoría tiene sistema de rastreo que puede enviar su localización si estuviese en un sitio aislado. Pero tan importante como tener todos esos implementos es practicar en situaciones de emergencia cómo los utilizaría. Y lo otro, pues, cómo mejorar la calidad de vida o señalizar, que sería la linterna con su batería, el flashlight con su batería, y implemento de cómo usted calentar alimentos si fuese necesario. Bien, bien importante. Mira, hay una mochila de emergencia, que de hecho yo recuerdo tener una mochila de emergencia como esa que están ahí, gracias a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, donde el contenido de la misma es antiséptico, gasas y curitas de diferentes tamaños, habla de parches para ojos, ¿verdad?, esparadrapo y vendas de diferentes tamaños, guantes y tijeras, habla de antibióticos, alcohol, agua oxigenada, medicina para el dolor, ¿verdad?, agua, un radio, linterna y baterías, como estábamos planteando, habla de marcadores. Barajas o juegos, y usted se preguntará para qué barajas o juegos. Bueno, mientras los muchachos están, ¿verdad?, pasando la situación, para que usted los pueda mantener también entretenidos. Libreta pequeña, lista de personas presentes, eso es sumamente importante, porque no hacemos la lista de las personas que están de momento, y en cualquier situación es sumamente importante, ¿verdad?, la identificación. Bolsas plásticas de basura, habla de pintura de aerosol roja y verde, eso posiblemente para pintar, ¿verdad?, en caso de una emergencia. Sabrina, ¿me puedes dar detalles sobre eso? Sí, usted marca el lugar donde se encuentra, obviamente verde es que no hay personas atrapadas, roja pues es que puede haber personas atrapadas, y así los rescatistas pues se les hace más sencillo el trabajo. Como también si usted estuviese perdido, puede señalizar los pasos o árboles, o cualquier tipo de estructura que le sea familiar a usted en el caso de que se pierda. Las mochilas se equipan de acuerdo a la persona que las posee. Si es una familia, pues obviamente la mochila del niño no va a estar equipada de igual manera que la mochila del adulto, y usted pues varía los equipos, la cantidad de equipo y material
según el miembro de la familia que lo tenga y según la condición de salud de la persona que tenga esa mochila de seguridad. Qué bien. Heriberto Sabri, gracias a 1.000.000. Quédate aquí en el programa, no te retires. Vamos a hablar ahora con un joven que la verdad que mucha gente está hablando de él porque dijo un mensaje inspirador que le salió del corazón. ¿De qué se trata? Al regreso de la pausa yo les explico.